Shalom, que el Eterno nos bendiga. Les saludo de Maestro Roberto Soledad desde la ciudad de Seattle, Washington. Vamos a hablar palabras de Torah. Quiero comenzar por leer un verso de los escritos apostólicos que encontramos en la carta de el apóstol Yehudá, conocido como Judas en español, bueno, en Occidente, que nos habla de una advertencia del carácter y cómo podemos comparar a los hombres con malas intenciones con personajes bíblicos. Y nos habla él en su carta, empezado desde el desde el verso número 4 de su, ¿cómo se le podría llamar? Desde una sola página en la cual se encuentra escrita su carta. Dice el verso 4, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan al Señor, al único soberano, a Dios, y a nuestro Señor Yeshua el Mesías. Mucho cuidado con estos hombres, es lo que le está diciendo el apóstol. Después viene la, ¿cómo se le llama? Permítame un segundo, está bien. Viene la comparación. Él está haciendo una descripción de cómo son estos hombres y dice de la siguiente manera: hay de ellos, hablando de los falsos maestros, de las personas que tienen motivaciones muy específicas que van en contra del camino de las buenas nuevas. Dice, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Corej. Y después sigue citando más descripciones de estos hombres, pero quiero dejar este verso hasta ahí. Vamos a checar algo que puse junto, una descripción de cuál era el comportamiento de estos tres hombres entonces, para saber cómo, para determinar, cuando yo me encuentro con una persona, cómo la catalogo, cuál es mi trato con ella y cuáles serían las banderitas rojas a las cuales tengo que poner atención para saber si me conviene seguir a esta persona o no seguirla. Y esto es algo que te vas a encontrar en muchos lados, pero si tú tienes la intención de encontrarle las 7 patas al gato, las 5 patas al gato, lo vas a poder lograr. Porque hay personas que están buscando la perfección. Si algo que yo he entendido en los últimos, se pudiera decir, últimos 5 años, en el ámbito laboral, yo soy una persona que se dedica a la construcción y soy encargado de las obras, y me toca mucho lidiar con los clientes, llamarle a los arquitectos, llamarle a los ingenieros, preguntarle a los inspectores de la ciudad, etcétera, etcétera. Hay muchos clientes que buscan la perfección y yo siempre he notado un común denominador en todas las personas que buscan la perfección. No importa el monto de dinero que ellos vayan a gastar. El trabajo en la casa que estoy remodelando hoy en día más o menos va a salir en un total de unos $750,000. Antes de terminamos uno que costó alrededor de $380,000 a $400,000. Previo a ese hubo uno de $1,200,000. Y el anterior a ese era como más o menos $1,000,000 pasadito. Y era la remodelación de un sótano. Y te encuentras con diferentes personalidades, con diferente carácter en las personas. Y tienes que saber lidiar con cada uno de ellos. Pero ese común denominador es que aquellos que buscan la perfección se encuentran con frustración. Una vez que tienes toda la millonada del mundo, ¿qué haces? ¿Cuál es el común denominador de todos aquellos que alcanzan la riqueza? Cuando siempre hemos dicho que para conocer a una persona, pídele dinero prestado, dale de beber alcohol o hazla enojar.
y te darás cuenta de lo que hay en el interior, de ese fuego escondido que no vemos. Y entonces te enseñas a trabajar con las personas, con el carácter, y tenemos que aprender de manera difícil y dura a sacudirnos el estrés, porque sí se acumula y nos afecta mucho. Entonces, personas como esta te vas a encontrar todo el tiempo, personas que te van a apuntar y te van a decir, etcétera, etcétera. Se puede decir que es mucha falsedad. No están buscando el bien de la persona, están buscando ver qué detalle le puede encontrar y cómo descalificarla en automático. Con 2 o 3 cositas que sepa de ella, ya la juzgo y bye bye. Nunca nos sentamos a tomarnos un cafecito para conocernos de una manera más cercana, sino que juzgamos de manera inmediata. Con permiso. Dice la escritura en el libro de Génesis, de Bereshit, capítulo 4, hablando del camino de Caín. ¿Qué significa el camino de Caín? ¿Qué está queriendo decir el apóstol Yehudá cuando dice el camino de Caín? Bueno, si leemos la historia, para que sepa, no acostumbro a leer el pasaje completo, la historia completa, porque hay personas que sí se dedican a predicar la historia como está ahí. Entonces, a mí de nada me sirve escucharlo si yo lo puedo leer. Pero dice un pasaje aquí: Caín se enojó con Abel por causa de que Dios haya mirado al sacrificio que presentó él. A Caín le molestó que su hermano haya agradado a Dios. Aquí dice la escritura: tras un periodo de tiempo, Caín trajo una ofrenda a Hashem del fruto de la tierra. En cuanto a Abel y su ofrenda, en cuanto a Abel, él también trajo de los primerizos de sus rebaños y de los más selectos. Hashem se inclinó por Hebel, y su ofrenda, pero por Caín y su ofrenda no se inclinó. Esto le causó a Caín gran enojo y su semblante se acongojó. Verso 6 del capítulo 4. Hashem le dijo a Caín: ¿por qué estás molesto y por qué se ha acongojado tu semblante? Verso 7. Ciertamente, si mejoras, serás perdonado. Yo le voy a pedir que haga un paralelo de esta versión que se llama esta versión hebraica que se le llama Humash, con una versión en español. Y no solamente alguna versión, si tiene la capacidad de ver el texto en hebreo con una transliteración, cotéjalos para saber cuál es la mejor manera de traducir el texto, y de esa manera te vas a poder acercar de una manera más precisa a lo que quiso decir la escritura con las palabras. Hashem le dijo a Caín: ¿por qué estás molesto y por qué se ha acongojado tu semblante? Ciertamente, si mejoras, serás perdonado. Pero si no mejoras, el pecado aguarda la puerta. Hacia ti su deseo dirige, pero puedes conquistarlo. Entonces, una vez que Caín se molesta, lo que sigue es que Dios le da un consejo a Caín. Y parece que Caín se lo pasa por el arco del triunfo, sino que él siguió molesto con su hermano y lo invitó a salir al campo y después lo mató. La escritura dice que el Eterno se inclinó, consideró sacrificio la ofrenda de Abel, mas no la ofrenda de Caín. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que Hashem no consumió con fuego la ofrenda de Caín, que era considerada como un sacrificio minjá. Entonces, un sacrificio de grano. Mientras el de Abel fue de las ovejas y de las más gorditas, de las más bonitas. Entonces,
Caín es una persona que le molesta que alguien más haga las cosas mejores que él. Si algo yo he aprendido en el liderazgo es que un buen líder es aquel que pone a uno mejor que él a hacer las cosas. Eso es un buen líder. Cuando no tienes envidia, cuando no te molesta si alguien gana $10 más que tú, etcétera, etcétera, ese es un buen líder. Una vez leí un artículo, y esto se me hace muy curioso. Bueno, entre esto, el Eterno me permita y no desviarme, y les comparte experiencias que pueden ser prácticas y nos ayuden. Estaba usando el baño de unos clientes, y acá las personas, no sé si en México, cuál sea la costumbre, ponen revistas para que tú leas a un lado del baño en una canasta, lo cual yo no recomiendo. ¿Por qué? Porque está el salpicadero. Cuando yo veo una revista a un lado, en cualquier casa, a un lado de lo que es el sanitario, la taza del baño, yo no toco ninguno de esos libros, porque la mayoría de los hombres machistas, se puede decir, con el pensamiento machista, discúlpeme, pero con el pensamiento machista, ellos no se sientan porque creen que su hombrilla se les baja si se sientan a hacer pipí. La mayoría hacen de pie y es el salpicadero para todos lados. Entonces, son 360 grados que están mojados con pipí. Ahora, esto es una desconsideración cuando tienes a una esposa y tienes hijas en la casa. Entonces, sí, su servidor se sienta para hacer pipí, porque yo tengo hijas y tengo una esposa que también usan la taza del baño y no quiero que ellas sienten ahí, pongan sus sentaderas en pipí del varón. Entonces, disculpen esa pequeña desviación, pero no pude evitar leer la portada de una revista que estaba en ese canasto, porque ahí yo no la toqué, pero ahí estaba la revista, en el cual decía, y discúlpenme el término porque no hay otro más cercano en el español que yo pueda traducir el término en inglés que yo leí en la portada. Y dice, ¿por qué el ser ojete deja mucho dinero? En inglés decía jerk. Jerk se podría traducir como una persona muy mala onda, un jefe de esos, pero bien gachos que existen o se le conocen, al menos en México, yo soy de México, pero lo podría traducir como el típico ojete que te encuentras. Esa persona no le gustan, no le interesan las personas, ella ven a las personas como números, etcétera, etcétera. Entonces, solamente una persona que es un jerk, él está mirando el dinero, no le interesa si la persona es mejor o no es mejor, él le interesa el dinero y ya. Entonces, esa persona no es un buen líder, porque un buen líder está para enseñar a otros y guiarlos. Si yo encuentro a uno que sabe hacer las cosas mejor que yo, ese es al que yo voy a poner si tengo la autoridad de hacerlo. Y así lo he hecho en muchas cosas en el trabajo. El que sabe ser mejor que yo en algo, a ese lo pongo a hacer las cosas. Usualmente el que sabe hacer mejor las cosas, por lo regular, las personas, me ha tocado muy buenas personas, ellos no son envidiosos, no te quieren dar baje con el puesto, etcétera, etcétera. Si alguien viene a la empresa donde yo trabajo y me quiere quitar el puesto, adelante, mi amigo, usted pásele. Siempre me enseñaron a no pelear el puesto. Una persona buena para trabajar la van a querer en donde quiera. Y tiene oportunidades en donde sea. ¿Por qué? No tenemos nada que temer. Por eso, ¿cuál sería el camino de Caín? Una persona envidiosa que no se dio cuenta que estaba en contra de lo que estaba diciendo el Eterno. Si mejoras tus caminos, el pecado aguarda la puerta. Serás perdonado si tú mejoras tus caminos. Completamente se cegó, no quiso escuchar el consejo de Hashem y se fue en contra de su hermano. Bueno, también
el apóstol Yehudá nos habla de el lucro y el error de Balaam, que encontramos en el libro de Bamidbar, que se le conoce como el libro de Números. Aquí me puedo equivocar. Sí, el libro de Números, en el capítulo 22, verso 18. Cuando se habla de lucro, se habla de una ganancia o provecho que se puede sacar de algo. Cuando hablas del error, hablas de fallar, no dar en el blanco. Ponga mucha atención en eso, no dar en el blanco. Y de vagar o andar sin rumbo. Entonces, estas personas que siguen el lucro y el error de Balaam. ¿Qué pasó con el profeta Bilam? Aquí, antes de entrar a esa ilustración o de esa explicación, quiero decirle algo. Cuando el servicio a Dios huele a dólares, es tiempo de parar. Yo siempre, una de las cosas que yo aprendí desde hace ya casi 10 años, estudiando Torah, dan las ganas como de volverte un rosh, una persona líder. Estudiar para ser rabino, etcétera, etcétera, tener tus títulos, colgarlos en la pared, todo lo que puedas tener, todo lo que puedas hacer. Va uno corriendo a comprar tzitzit, tefilim, la kipá, un montón de cosas. No buscamos la practicidad en cuanto a agradar al Eterno cambiando interiormente, sino que buscamos vestirnos de manera exterior, de manera inmediata. Así como cuando una persona llega a una congregación, la mayoría dice, ya van 2 semanas que viene y no se pone una falda diferente. Ya van 3 semanas que viene y etcétera, etcétera. Son personas que, si hay algo que aprendí con la santidad, es que la santidad tiene 2 pasos. Es una santidad posicional. Sí, saliste de Egipto, tienes una santidad posicional. Pero hay otra que es la santidad progresiva. Tienes que darle tiempo a la gente para que haga cambios internos. Es de mandamiento en mandamiento. ¿Quién puede cumplir los 613 mandamientos de un solo? No se puede. Una, porque no soy mujer, no puedo cumplir las de la mujer, no puedo cumplir las de levita, no puedo cumplir las del rey, etcétera, etcétera. Entonces, aquello que yo aprendí al comenzar este camino es que si tienes intereses personales, no puedes estar al frente, vas a fracasar. Cuando nosotros leemos estas 3 descripciones de lo que nos habla el apóstol Yehudá, el Shaliach Yehudá, nos está hablando de gente que tiene intereses personales en el asunto. Una vez que le tocas los intereses personales al líder, te darás cuenta si es un líder de verdad sin intereses personales, porque una vez que dejas de dar el diezmo por 3 semanas o 3 veces, ahí va a ir, y te darás cuenta cuál es el interés. Si está escrito por el profeta, dice, aunque ya la sementera no dé, aunque la higuera no produzca higos. ¿Qué cosa fue la que le dijo el profeta Elisha, el profeta Eliseo a Gehazi, su siervo? Dice, ¿qué acaso es hora de acumular bienes, plata y oro? ¿Acaso es hora de acumular bienes? Ahí ponle tú, la expectativa de vida son 80 años en este mundo. Y nos vamos a dedicar a acumular un montón de bienes. Yo el otro día les enseñaba una moneda de plata y oro. Y esta moneda chiquita de oro son 2 pesos mexicanos. Es la última moneda de oro. Y no pensaba mostrarla ni una ni otra. ¿Por qué? A menos que ya hayas vivido algo que te haya llamado la atención y haya cambiado tu forma de pensar. Hace un año estaba pasando por una crisis, pero tremenda, con un montón de estrés. Y ahí tenía 8 monedas de oro, 8 onzas de oro, que valen ahorita $3,300 cada una. Y docenas de monedas de plata. Y tenía dólares en el banco también. Ahí estaba un montón de dólares en el banco. Y entonces llega el punto en que dices, tienes el temor de perder una cosa o la otra
hasta que llega el día en que lees, no solamente lo lees, a veces ya sabemos muchas cosas, pero no aplicamos a la vida las cosas. Tienes el temor de perder una cosa u otra, y hasta que llega tu vida a decir, ¿de quién es el oro y de la plata? ¿De quién es el oro y de la plata? Entonces, hasta hoy en día ya no tengo ni una, porque si no abrimos la mano, nunca podrás abrir un ciclo de prosperidad en tu vida. Nunca vas a poder prosperar en la vida si no abres la mano. Y hasta hoy en día, apenas pasó 1 año y medio, no tengo ni una. Sí le saqué ganancia a ellas cuando las vendí, como $600. Yo compré el oro a 1,600 y a $1,500 por onza. Ahí fue Adonai bueno conmigo, porque conozco un poquito los mercados. Pero, ¿de quién es el oro y la plata? A la hora de gastar el dinero, ¿de quién es el oro y la plata? Cuando se dice que es un rey o un primer ministro, Balak, manda a traer al profeta Bilam para que maldiga a Israel porque está en el desierto. Entonces, aquí estamos hablando, el profeta Yedá nos habla de que cuidado con seguir el lucro y el error de Balaam. ¿Qué es lo que estaba buscando Balaam? Cuando lo mandaron traer para que maldijera al pueblo de Israel desde un monte, el pueblo de Israel no sabía que lo estaban queriendo maldecir allá a lo lejos. No sabía. Todo esto pasó de manera calladita, sigilosa, allá en el monte. Él no quiso ir y él dijo, aunque, y permítame, creo que me lo brinqué, ya no lo aparté acá. Cuando dice, no aparté la cita. Cuando dice Bilam, aunque Balak me diera su casa, y no solamente dice su casa, dice el volumen de su casa en oro y en plata, o en plata y oro en el orden, dice, no iré para decir cosa alguna a favor o en contra del pueblo de Israel. Se da la narrativa y dice la escritura que él monta su asna y va. ¿Y con qué intereses fue? ¿Con qué intereses fue Bilam para saber si decía una cosa buena o una cosa mala con respecto al pueblo de Israel? Cuando lees la escritura y pones atención entre líneas los detalles, te darás cuenta que Hashem le dice a Bilam, no vayas porque el pueblo es bendito. Balak conocía de Bilam y él decía, porque a Bilam se le conoce como el profeta de las naciones, que lo que él decía, si él decía bendición, profería bendición para alguien, se cumplía. Si él decía maldición para alguien, también se cumplía. Entonces era conocido porque su profecía era certera, pero era un profeta gentil. Entonces, ¿por qué razón se conduce para hablar la palabra de Adonai? Supuestamente la palabra de Adonai. Según él, si ya le había dicho que el pueblo era bendito. Entonces, si el pueblo ya es bendito, tú no lo puedes bendecir más porque ya lo bendijo el Creador. Y no lo puedes maldecir porque el pueblo ya es bendito. Entonces, contra Israel no hay agüero, no hay hechicería, no hay cosa que le pueda afectar a un pueblo que ya es bendito. Inclusive tiene el respaldo de una de las bendiciones y maldiciones más severas que puedes encontrar en la Torah. O una de las garantías, una promesa garantía de bendición o de maldición. Yo bendeciré a los que te maldijeren y yo bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren. De ahí en adelante, no hay necesidad de que alguien piense que va a decir algo y eso va a bendecir al pueblo de Israel. La escritura habla de que nosotros pidamos por la paz de Jerusalén. Pero ¿a quién le beneficia que tú pidas por la paz de Jerusalén? ¿A un pueblo que ya es bendito o te beneficia a ti como persona? ¿O somos como Bilam que pensamos que nuestro discurso
generará un movimiento nuevo en el pueblo de Israel. No, si las sazones de lo que Dios tiene para Israel en cuanto a la bendición, en cuanto a su voluntad, su soberana decisión, si Él quiere maldecir, se van a cumplir sin que nosotros tengamos que decir cosa alguna. Entonces, al último, yo entiendo esto, me permiten un poco porque traigo alergias. Mire, yo criticaba desde los 25, 27 años. Yo llegué a Estados Unidos a los 19 años. Y yo decía, esta gente que tiene alergias es exagerada en Estados Unidos. Ya aquellos que tenían 40, yo tengo 42 años ahora, yo los veía, los grandes, los adultos, y decía, exagerado con las alergias ahí en la nariz y todo eso. Y ahora yo soy el que sufro de las alergias. Apenas, no sé, tengo unos 5 años que me afectan las alergias. En cuanto empieza la primavera, ya me lloran los ojos, me corre la nariz, estoy estornudando, etcétera, etcétera. Bueno, aquí en esta explicación que nos da la Torá, nos dice que Bilam, el profeta Balaam, hace una declaración, y es una declaración exagerada en mi opinión, que podemos encontrar de estas muchas en la escritura. Dice, si me diere Balac el volumen de su casa en plata y oro, no podría transgredir la palabra de Hashem, mi Dios. Inclusive le llama a Hashem y le llama mi Dios. Ahí está muy interesante eso. Nosotros sabemos que no podemos prometer lo que no podemos cumplir. Eso lo dice la escritura como mandamiento, el libro de Números capítulo 30. Son promesas exageradas o son declaraciones exageradas que también al final de la carta Yehudá habla de ellas. Yehudá ofrece, podemos encontrar un ejemplo de estas declaraciones exageradas. Yehudá, conocido como Judá, el hijo de Jacob, cuando se da esta trama de que Joseph es vendido a Egipto, después se negocia y él dice, yo quiero ver a mi hermano Benjamín, y Jacob no quiere dejar ir a Benjamín, porque ya tiene el dolor de no tener a Joseph, por lo tanto no quiere dejar ir a Benjamín, los únicos 2 hijos de Raquel. Entonces, Yehudá le ofrece a su padre, dice, ponlo en mi mano, pon a tu hijo Benjamín en mi mano. Y dice, he aquí mis 2 hijos, los harás morir si yo no regresara con Benjamín de Egipto. Y entonces uno se queda pensando, ¿en serio Yehudá estaba buscando o estaba pensando que eso que él acababa de decir se iba a cumplir? Que si lleva a Egipto a Benjamín, entonces Jacob dijo, tú lo habías dicho, voy a matar a tus 2 hijos porque no regresaste a Benjamín. Es una declaración exagerada. ¿A quién se le ocurre, hijo, acabo de perder a Joseph, no lo tengo, te vas a llevar a Benjamín y si no regresa, tú estás esperando que después de que pierdo 2 hijos le voy a dar muerte a otros 2? ¿En qué mundo estamos viviendo? Bueno, aquí nos encontramos con otra declaración exagerada. Cuando Yeshua está por ser preso, por ser tomado o arrestado, como se le conoce también, el apóstol Kefa dice la siguiente, Shimón Kefa dice la siguiente declaración, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré de ti. Y Yeshua le responde, me negarás 3 veces antes de que cante el gallo. Ponga atención aquí, me negarás 3 veces antes de que cante el gallo. Después, Pedro responde, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. ¿Qué pasó cuando Adonai habló con Caín? Y le dijo, si hicieres bien, serás perdonado. Si mejoras, serás perdonado. Si no mejoras, he aquí la inclinación, el Yetzer Hará, está a la puerta, pero tú puedes dominarlo. Caín no le hizo caso a ese consejo, se ensañó contra su hermano
salió al campo y lo mató. Vemos a Yeshua diciéndole a Kefa, el gallo va a cantar 3 veces y me vas a negar. Y Kefa, emocionado con esa valentía que tenía, no hizo caso a las palabras de Yeshua. A ver. Bueno, aquí escribí yo, Pedro, al igual que Caín, Balaam y Coraj, ignoraron el consejo inmediato y no pausaron para preguntar sobre él. ¿Qué les costaba hacer una pausa y preguntarle al maestro? ¿Qué significa con eso de que te voy a negar 3 veces antes de que cante el gallo? Quiero indagar sobre eso. Pero las emociones son las que nos juegan una mala pasada. Hay un dicho que yo aprendí hablando de las finanzas, o de cualquier tipo de inversiones, y es que las emociones son asesinas del dinero. En el 2020, yo venía de una isla que se llama Vashon, acá en el estado de Washington, y mientras venía en el ferry, estaba viendo el dinero que tenía invertido allí. Nada más en lo que pasó el ferry, yo perdí $7,000 en una inversión que tenía ahí. Y eso pasó un día antes de mi cumpleaños. Pasó el marzo 13. Yo recibí por regalo de cumpleaños en el 2020 la pandemia y una pérdida de $7,000. Que después la pude recuperar gracias al Eterno, pero ¿qué hacemos cuando somos emocionales? Emotions are a money killer. Las emociones son asesinas del dinero. Después, Kefa responde esto: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y lo grave de todo es aquellos que le siguen aquellos que le hacen segunda al apóstol. Dice, y todos los discípulos dijeron lo mismo. Hay nada más, Beto. Bueno, vámonos un poquito más rápido. Habla la escritura acerca de la contradicción de Coré. ¿Qué pasó con Coré? Coré quería el puesto de Moisés prácticamente. Eso es en manera simplificada. Él quería el puesto de Moisés. Aquí vemos algo que creo que lo había mencionado en el video antepasado. Sería absurdo pensar lo que mencioné en el video antepasado, es que el sumo sacerdote tenía piedras puestas. Tenía el Urim y Tumim. Y estas palabras significan luces y perfecciones. Y nada más con esa sencilla explicación, nos podemos dar cuenta. ¿Quién se siente digno de ponerse el pectoral, de ponerse las piedras, el Urim y Tumim, para buscar las luces y las perfecciones? ¿Quién se siente tan humilde, tan digno de hacerlo? Y parece que Coraj ansiaba ponerse las ropas del sumo sacerdote. Y ya desde antes Adonai les había dado la instrucción con respecto a las familias de Leví y las labores que cada uno de ellos tenía que hacer. Y Coré viene de la familia de Coat. Y la labor de ellos era trasladar los utensilios, el arca del pacto, la menorá, la mesa de los panes de la proposición, la mesa donde se pone el incienso. Todos los artículos del santuario se envolvían y la familia de Coat era los que lo tenían que llevar, eran los que lo transportaban. Entonces, eso era la familia de Coré, de ahí venía él. Esa era la labor de ellos. Aparte de ministrar, ayudar a la administración a todo el pueblo de Israel, como levitas, pero no como sacerdotes. Entonces, cuando el Eterno les da las instrucciones a Moisés y Aarón, les dice, quiero que envuelvan todo a la hora de que haya que mover el santuario, el tabernáculo de reunión, de manera que la familia de Coat, los levitas que se acerquen a la transportación, no vean las cosas sagradas y no toquen las cosas sagradas.
Los rabinos dicen que esto solamente se limitaba al desierto. Se podría ver como lógico. ¿Por qué? Porque una vez estando establecidos en Jerusalén, en el templo, no había que transportar nada, ¿cierto? Bueno, entonces, ellos no podían tocar cosa alguna para no morir. Y la escritura lo menciona 4 veces, esa advertencia. Los envolverás para que no los vean, puesto que pueden morir. Entonces, lo dice 4 veces. Si Korah escuchó eso, y estoy seguro que se transportó muchas veces, si tú lees la porción de la escritura que se llama, si no me equivoco, traducida como campamentos, te puedes dar cuenta de todas las etapas que viajó el pueblo de Israel. Y en cada una de ellas se tuvo que ensamblar y desensamblar el tabernáculo de reunión. Y la familia de Coat llevaba todas las cosas sagradas. Dice la escritura que para la familia de Coat no había mulas y no había carretas. Para llevar las tablas del tabernáculo sí había carretas. Para llevar las telas había carretas. Para llevar las bases de cada columna, que pesaban 1 talento cada una, si no me equivoco, 34 kilos de plata, había que llevarla en carretas. Entonces, pero para lo más sagrado, tú lo tienes que llevar en los hombros. Era un honor llevar las cosas, los utensilios del santuario, porque no tenías ayuda. Para lo más sagrado, tú tienes que disponerte para llevar lo más sagrado en los hombros. Te pide que hagas una labor, tómala como una labor sagrada en los hombros. No es una tabla que no puedes sentir. Son cosas sagradas que se usan para el servicio del Eterno, que tienen un contacto muy directo con la presencia divina. Las otras se pueden echar a perder, pero las del dentro del santuario no. Porque hasta las piedras se desgastan, sea el del templo o no sea del templo. Tendría que suceder un milagro de Hashem para que no haya erosión alguna o humedad que se esté carcomiendo el templo. Pero sabemos que no puede ser, porque esta tierra va a pasar. Pero las cosas sagradas tienen un contexto profético muy interesante. Y esas no había carretas, no había bueyes y no había mulas para llevarlas. Hay que cargarlas en el hombro. Coré tenía esta honra de llevar las cosas. Y aún así quiso contradecir a Moshe. Y todos sabemos el desenlace de la historia. Inclusive, de todos aquellos, de ese grupito que se juntaron en contra de Moisés y Aarón, que ya expliqué la vez pasada qué significa el valor de gematria numérico de Moshe y Aarón, que es 601, que significa fuego. No puedes pelear contra el fuego. Eso fue lo que Hashem puso. Hay que hacerle caso a ellos. Y todos sabemos en qué resultó todo eso. Resulta que Coré vino junto con sus 250 personas a ofrecer incienso, pero hubo uno que no quiso venir, que son los hijos de Rubén y es Datán. Inclusive dijeron proféticamente, no subiremos. Y no subieron y descendieron debajo de la tierra. Ellos mismos dijeron, no vamos a subir. Hoy en día, a cualquier persona que se convierte al pueblo de Israel, tiene el deseo de hacer lo que se le conoce como una aliyah, subir a Jerusalén. Eso lo describe también en los escritos apostólicos, hablando de el buen samaritano. Dice, había un hombre que descendía de Jerusalén. Y nosotros sabemos que simbólicamente las cosas malas pasan cuando desciendes a Jerusalén. Cuando el pueblo de Israel está en el desierto y se profiere la maldición y voltean a un monte desde donde se da la maldición y voltean a otro monte donde se da la bendición. Discúlpeme si no me recuerdo de los nombres. El monte Ebal y el monte otro, se me olvida el nombre. Cuando se profieren las maldiciones, estás dándole la espalda a Jerusalén.
Cuando se profieren las bendiciones, estás dándole la cara a Jerusalén. Nosotros cuando recitamos el Shema, estamos volteando hacia Jerusalén. Es muy simbólico voltear hacia Jerusalén. No estamos idolatrando a la ciudad santa. Es muy simbólico. Estamos mirando, estamos subiendo, estamos haciendo aliyá. Entonces, yo aquí escribí una pregunta. ¿Qué cosa tienen en común estos tres personajes? Caín, Balak y Korah. Todos estos atacan a la persona y no el argumento. ¿Qué pasó cuando Aarón y Miriam se preguntaron que si solamente Moisés era profeta del pueblo, era profeta de Adonai? Y hablaron y murmuraron en contra de él, y dice, a causa de la mujer cushita, o sea, de la negrita, de la mujer oscura de piel. A causa de ella, no a causa de la labor que Moisés hacía. Una persona que busca descalificarte siempre va a irse en contra de tu persona, no en contra del argumento que tú presentas. Siempre va a buscar descalificar no el argumento, sino la persona. No me caes bien porque eres moreno de piel. No me caes bien porque no tienes un apellido, etcétera, etcétera. No me caes bien por el aspecto físico. Entonces, ellos no siguieron el consejo de la Torah, no siguieron el consejo de Dios. Así como Caín no hizo caso cuando Dios le dio la oportunidad de arrepentirse. Lo mismo que a Korah, lo mismo que a Balak. No hicieron caso. Lo mismo que Pedro. Va a cantar el gallo y me vas a negar 3 veces. Parece que no escuchó eso. Si hubiese hecho pausa para preguntar, hubiesen cambiado las cosas. Todos ellos atacan a la persona y no el argumento. Eso se le llama usar una falacia ad hominem. Ad hominem significa que es hacia el hombre, un argumento que vaya a atacar a la persona para descalificarla. Porque ya no pude contra su argumento, por lo tanto voy a ir contra su persona. Entonces, cuando el apóstol Yehudá, el apóstol Judas, habla de estos hombres, dice que estas personas son sentimentales, inclusive les llega a llamarlos sensuales. Esos hombres son sensuales. Los que dicen, yo siento de Dios. Hoy en día eso es lo que más abunda. Dios dijo, el Espíritu Santo está aquí. Él está diciendo esto. Esa es una persona sensual. Hoy en día hay algo que se le conoce como el sensacionalismo. Todo es exagerado, como las expresiones que encontramos acá. Expresiones exageradas. Todos son exagerados. ¿Qué es una persona sensual o sensacionalista? Es una persona que es muy sentimental. Es una persona que es reactiva. Es una persona que le gusta responder a los argumentos. Es una persona que le gusta el pleito. Es una persona que si le das un consejo no lo va a aceptar, sino que ella va a responder con otro ataque. Es una persona sentimental. Y cuando nosotros somos sentimentales y no somos de cabeza fría, cuando no guardamos el silencio, que debe de ser cuando no hacemos una pausa, siempre vamos a meter la pata, siempre vamos a hablar de más, porque no esperamos un poco a que se calme el agua, etcétera, etcétera. Antes era muy reactivo, sí. Me llegué a zumbar a mis hijos así, porque se me calentaba la sangre. Y desde que comencé, en su mayoría, a leer la escritura, leer los mandamientos del Eterno hace poquito más de 10 años, me ayudó mucho a no ser una persona reactiva. Si alguien me insulta, no digas nada, tú guarda silencio. No pasa nada. No tenemos que responder. Hace mucho daño responder. Eso hace que también al final exista la posibilidad de que sea muy difícil perdonar a alguien.
porque le guardas rencor. Si yo siempre me recuerdo de lo que se le llama las 4 R's. Tienes el resentimiento, tienes rencor, tienes, ¿cómo se le llama? Eres una persona rebelde. Entonces, vas escalando la gravedad del problema cada vez. Si tienes un resentimiento, de una vez elimínalo, trata de lidiar con él para que no se vuelva eso en un rencor. Porque después viene la rebelión, la rebeldía. Y eso no nos hace nada bien a nosotros. Entonces, cuando el apóstol habla de estas personas que son sensuales, sensacionalistas, dice que ellos son manchas en vuestros ágapes. ¿Qué significa ágapes? El ágape viene de la palabra amor, o sea, de las reuniones en donde tenemos confraternidad. Y es muy interesante porque en el verso 4 de su carta, él dice que hay personas que entran de manera encubierta. Y la palabra ágape, si no me equivoco, la palabra manchas, donde dice que son manchas en vuestros agapes. O sea, esos que se sientan alrededor tuyo, están encubiertos, que tienen malas intenciones, que quieren sacar provecho de ti, quieren sacar dinero. Se les llama spilas, si no me equivoco, en el griego. Y eso tiene dos significados. Tiene el ser una mancha y también se le conoce como una roca escondida, como un arrecife. Las rocas que se ven debajo del agua, donde si no ponen cuidado con los aparatos que tienen los barcos hoy, dañan sus naves en el mar. Mire, yo tenía como unos 14 años cuando una vez me invitaron a ir a un pequeño lago en México. Y había un pequeño muelle de concreto. Estaba un poquito largo. Y al final se pararon los amigos ahí y me dijeron a mí, vente acá, te puedes aventar un clavado bien a gusto. Y como el agua era un manantial, estaba brotando el agua, muy calientita, bien sabrosa, el agua se pone un poco turbia. Entonces no se podía ver nada. Entonces nos aventamos nos estábamos aventando clavados, pero me invitaron a aventarme un clavado en el final. Y ellos ya sabían que ahí había escalones, pero yo no. Yo pensé que solamente era ahí el tajo y no había escalinatas. Y yo casi me rompo la nariz. Entonces, eso es una piedra escondida. Eso es un spilas también, con la cual te puedes dañar, no sabes que está ahí. Entonces, por eso el apóstol dice, tengan cuidado con estas personas porque son manchas, son piedras escondidas. Inclusive, también les llega a llamar con que son ellos la espuma que arroja el mar. Y la espuma que arroja el mar, hay muchas personas que han hecho reportajes porque se ve como todo un fenómeno con toda la espuma que les llega hasta acá, hasta el pecho a las personas. Ahí está el reportero con el micrófono y no saben que cuando el mar arroja toda esa espuma, bueno, entre ella hay mucho esperma de las ballenas y también la suciedad que sale del mar. El mar está limpiando, se está aventando todo eso afuera. Entonces, por eso dice el apóstol Yehuda, dice que estas personas espuman su propia vergüenza. Ellos, de su corazón, habla la boca. Entonces, si hay un gasto que se tiene que hacer en la congregación y se habla del monto de dinero, entonces, oye, ese dinero lo podríamos usar para esto, para otro. Cuando te topes a una persona que no pone dinero, pero que sí pone sugerencias, mucho cuidado con esa persona. Que si nos vamos a juntar para una comilona, ponen todos 2 kilos de carne, ponen las bebidas, ponen etcétera, pero se ocupa una aspiradora para la congregación y llegan 20 pesos. Entonces, hay muchas cosas que en la vida te pueden ayudar a conocer a los seres humanos. A mí me fascina estudiar el comportamiento, tanto el mío como el de los demás, con el único fin de aprender
y aprender a lidiar con las personas, porque en el trabajo, crean o no, yo trabajo en la construcción, pero tengo tanto roce porque trabajamos dentro de la casa donde alguien vive. Entonces tienes que respetar, tienes que comunicarte mucho con las personas, tienes que saber leer un poco el ambiente y tienes que conducirte de acuerdo a la situación. Entonces hay trabajadores que no tienen eso porque no están encargados. Yo estoy hablando con la gente y tienes que saber qué responder, tienes que saber qué decir. Me ha tocado clientes que son tan irrespetuosos con los trabajadores que le reclaman a ellos. A la hora que me ven llegar mi camioneta, huyen y se van para el segundo piso. Ahí voy yo a perseguirlos. ¿Tienes alguna pregunta? ¿Hablaste con mi trabajador? ¿Le hiciste estos comentarios, etcétera, etcétera? Yo estoy aquí para responderte como encargado. Listo. Y no, a veces no me responden porque uno tiene que acercarse sabiendo. Entonces, yo me acerco para aprender. Le pueden preguntar a quien me conozca de cerca. Nunca me gustó desde los 19 años, 20, sentarme con los jóvenes. Nunca supe qué es ir a parrandear. Nunca supe las andanzas de los jóvenes, nada. Siempre hablé con personas mayores de edad. Porque desde entonces, desde pequeño, mi papá siempre me llevaba con sus amigos y todos eran ancianos. Entonces aprendí a apreciar las pláticas con las personas ancianas o las personas que son mayores de edad que yo. Y no menosprecio a los jóvenes porque tienen un potencial enorme, enorme. Y cuando tienes la paciencia de escucharlos un poco, aprendes un montón también. Así, escuchar, escuchar nada más. Entonces, la mayoría de las advertencias que encontramos en los escritos apostólicos son para que pongamos atención. Cuando tú ves el riesgo que corremos al no poner atención, es muy fácil encontrarlo. Mire, con eso termino. Termina la carta a los Efesios y el apóstol les recomienda, dice, que vuestro amor a nuestro Señor Yeshua el Mesías, que ese amor sea inalterable. Permítanme, yo sí tengo esa cuestión de que parafraseo los versos, pero rara es la vez que yo no tengo esa capacidad de citarlo tal y como está ahí. Entonces, en eso fallo. Dice aquí ya para despedirse, él dice, paz sea a los hermanos y amor con fe del Dios y Padre de nuestro Señor Yeshua el Mesías. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Adón Yeshua el Mesías, con amor inalterable. El apóstol se despide con dos palabras, con amor inalterable. Cuando hablamos de servir, de enseñar, de barrer, de limpiar, de ministrar a una persona, se tiene que hacer con amor. No se tiene que hacer con un título detrás. Se tiene que hacer con mucho amor. Sin esa intención mala de sacar ganancia de una persona, aunque tenga mucho dinero. Aunque tenga su casa en volumen, como dijo como dijo Bilam, su volumen en oro y en plata. Yo no voy a ir. ¿Y qué pasa cuando leemos el libro de Apocalipsis, cuando el ángel escribe a las 7 cartas a las congregaciones? El reproche a la congregación de Éfeso es de que tengo algo en contra de ti, que has dejado tu primer amor. El apóstol les acaba de decir, por favor, que el amor que tienen ustedes hacia el Eterno y hacia su elegido, que sea inalterable. Y el reproche que se les hace en el libro de Apocalipsis a la congregación de Éfeso es que han dejado su primer amor. ¿Qué pasó aquí en el Inter? Pues yo les puedo dar un ejemplo de qué fue lo que pasó en el Inter. Su servidor tenía la página Hablemos Torah como por, no sé, 7, 8 años, con cuantos miles de seguidores, etcétera, etcétera. Y se me ocurrió meterme a invertir. Y poco a poco
de manera sutil, le fui poniendo más atención a las finanzas y menos atención a la Torá. Más atención a las finanzas y menos atención a la Torá. Más atención en cuánto dinero subía mi inversión y menos atención a los versículos bíblicos. Y me pasé un año que no entraba en la cabeza la palabra. Y fue el año en que más tuve estrés. Y yo no podía entender por qué razón, si me tocaron tantos trabajos muy difíciles y personas súper difíciles, no sentía estrés. De un tiempo a la fecha me fui estresando bastante cuando había conflictos. Y yo me pregunté por qué antes yo no sentía ese nivel de estrés. Si tenía 30 años cuando estaba de líder todavía. Antes desde los 24 años, estoy lidiando con gente. Y no sentía estrés. Pregúntale a cualquier persona que lidia con personas por 2 o 3 años. Ya no aguantan, ya se andan yendo a otro trabajo. Y yo no sentía estrés. Y es que siempre estuve enfocado en las cosas espirituales, pero de lleno, de lleno. ¿Cuál estrés? Si el Eterno luchaba por mí, me dejaba dormir a gusto en la noche. Cuando saqué mi mirada de las cosas espirituales para ponerle atención, inclusive un día llegué a cometer el error de poner una foto de perfil ahí, pequeño inversionista, bla, bla, bla. Hasta me da pena decir eso. Me da pena decir eso. Se va el corazón tras las riquezas. Por eso al principio les decía, ¿de quién es el oro y la plata? ¿De quién es? Yo entendí una vez algo, y es que cuando tenía el dinero guardado en el banco, yo sabía que el día que alguien me pidiera con necesidad, no le iba a poder decir que no. Por lo tanto, dije, él es de él, no es mío. Y ahí se ven. No podía cumplir mis sueños. Por lo tanto, estas cosas que yo tenía atesorando, las fui sacando. ¿Se ocupa para esto? Vamos. ¿Alguien ocupa? Vamos, ándale. Y ahí está. De otra manera, la vida se acaba. Y lo que en verdad importa, después no llega. Después nos preguntamos por qué andamos todos enfermos, por qué andamos aquí y allá. Después nos preguntamos por qué no siento amor. Sí, porque dejaste tu primer amor. Te fuiste tras el dinero. Así estás ahora. Y gracias al Eterno, que ahí siempre hay una chispa que te enciende el fuego, y entonces el dinero regresa solo. Ni en cuenta te das cuando regresa el dinero solo. El Eterno te empieza a bendecir y ni el corazón está ahí. Que se ocupa para esto, ahí agarra, pues ahí hay dinero, a mí no me interesa. Ay, es que ya se acabó, ya nos acabamos tanto. El Eterno da y Él quita. A mí no me interesa si hay o no hay. Porque la vida es muy corta, que no vale la pena gastar tiempo en ese asunto. Y entonces, mucho menos vamos a poner los intereses personales en el trabajo espiritual. Hay algo que un día le estaba compartiendo a mi esposa, y es que yo escuché en el cristianismo que hay personas que tienen la fantasía de que un día llegue una persona millonaria a su congregación y parece que todos los problemas se van a acabar. Gran error. Garrafal error. Los problemas acaban de llegar porque llegó una persona millonaria a su congregación. Si no ha tenido la capacidad de administrar de manera propia lo que tiene ahora, nunca vas a administrar el dinero de un multimillonario o una persona que tenga buena posición económica. Una vez yo respondí, ¿qué harías si tienes $1,000 millones? Y yo lo respondí así. Yo gastaría los $1,000 millones en aprender cómo usar $1,000 millones. Prefiero preguntarme qué voy a hacer con los 10 pesos que tengo ahora, que tratar de fantasear que qué voy a hacer con el dinero que supuestamente va a llegar. Desde Seattle, Washington, les saludo a Maestro Roberto Soledad. Nos estamos saludando en otra ocasión con palabras de Torah.
Chabú a todos ustedes. Nos estamos viendo. Hasta la próxima.